Las órdenes decían avanzar, aunque el barro ya detenía a las familias. Yo seguía contando nombres mientras la columna se deshacía frente a mí. Mis superiores querían velocidad. El camino solo ofrecía retrasos. Cuando por fin nos detuvimos, supe que el error ya estaba hecho. El 12 de marzo de 1945, en las afueras de Allenstein, Prusia Oriental, las autoridades civiles y militares enfrentaban un deterioro acelerado de la situación en tierra. El avance del frente oriental había alterado las rutas habituales de evacuación. El deshielo temprano de ese año estaba transformando caminos secundarios en franjas de barro inestable. Aún así, el mando local mantenía el calendario previsto para la retirada de población civil. La orden de evacuación se emitió a primera hora de la mañana. Incluía a familias, trabajadores municipales y refugiados que ya habían sido desplazados previamente. El plan indicaba una marcha terrestre hacia el oeste por una ruta forestal que, sobre el papel, seguía siendo transitable. Los informes meteorológicos disponibles eran incompletos y, en algunos casos, ya estaban desactualizados. En el punto de reunión, el personal administrativo organizaba columnas por grupos familiares. Entre ellos se encontraba Martha Weiss, empleada municipal encargada del registro de evacuados. Su trabajo habitual consistía en verificar listas y asignar posiciones dentro de la columna. No tenía funciones de mando, pero llevaba semanas observando cómo las decisiones logísticas se tomaban con información cada vez más limitada. Durante la mañana, varios conductores civiles advirtieron sobre el estado del camino oriental. Habían visto zonas donde la nieve derretida formaba capas profundas de barro. Las advertencias fueron transmitidas al puesto de coordinación. Sin embargo, el cronograma no se modificó. La presión operativa era evidente. El mando priorizaba la rapidez de la evacuación sobre la verificación completa de la ruta. Existía preocupación por el avance enemigo y por la congestión en las carreteras principales. La ruta forestal, aunque secundaria, parecía en los mapas la opción menos saturada. A media mañana, la columna comenzó a moverse. Civiles con carros de mano, algunas carretas tiradas por caballos y un pequeño número de vehículos ligeros avanzaban en fila irregular. El terreno al inicio se mantenía firme. Esto reforzó la decisión original de continuar. Martha caminaba cerca del centro de la columna, revisando periódicamente los listados. Mas observó que el ritmo era desigual. Las familias con niños pequeños se rezagaban con facilidad. Los encargados de la marcha insistían en mantener la velocidad prevista. Tras la primera hora, el terreno empezó a cambiar. La capa superficial de nieve se volvía más delgada. Debajo aparecía barro oscuro y saturado. Los carros más pesados comenzaron a hundirse parcialmente. Los conductores intentaron bordear las zonas blandas. Esto obligó a la columna a desviarse del trazado original del camino. La formación se estiró y perdió cohesión. Aún así, la orden seguía siendo avanzar. Desde el puesto adelantado se enviaron mensajeros hacia atrás. Indicaban que la dificultad era temporal. Se esperaba encontrar terreno más firme tras cruzar la zona baja del bosque. No existía un reconocimiento reciente que confirmara esa expectativa. Hacia alrededor del mediodía, el primer vehículo ligero quedó inmovilizado. Sus ruedas giraban sin tracción sobre el barro húmedo. Varios civiles intentaron empujarlo sin éxito inmediato. La detención ralentizó a toda la columna. Martha registró el incidente en su cuaderno de control. No era la primera demora de la jornada. Sin embargo, notó que el tiempo de recuperación era cada vez mayor. La temperatura seguía en ascenso y el suelo se volvía más blando. El mando local recibió informes fragmentarios de la situación. La comunicación por mensajeros era lenta. Aún así, se mantuvo la instrucción de continuar mientras fuera posible. La prioridad seguía siendo evitar la congestión en rutas principales. Durante la tarde temprana, varios carros quedaron atascados en diferentes puntos. La columna se fragmentó en grupos separados por tramos de barro profundo. Algunos civiles comenzaron a abandonar equipaje para aligerar peso. No existía un plan formal para esa contingencia. Martha observó que el registro de personas se volvía impreciso.
Las familias se mezclaban al intentar rodear las zonas más blandas. Su tarea de control se complicaba. Intentó informar de la pérdida de orden en la formación. La respuesta que recibió fue breve. Se le indicó continuar con el conteo y mantener a los grupos en movimiento. No se autorizó detener la marcha de forma general. La evaluación central seguía siendo que el avance, aunque lento, era preferible a la inmovilidad. A media tarde, la situación empeoró. Un tramo completo del camino se había convertido en una franja continua de barro. Los caballos mostraban signos claros de fatiga. Varias carretas quedaron inclinadas al hundirse una de sus ruedas. En ese punto, algunos coordinadores locales propusieron un desvío hacia terreno más elevado. No estaba contemplado en el plan original. Tampoco existían mapas detallados de esa alternativa. La decisión quedó en suspenso durante casi una hora. La demora tuvo consecuencias visibles. El frío de la mañana había dado paso a una humedad persistente. La ropa de muchos civiles estaba mojada desde las rodillas hacia abajo. El ritmo general de la columna cayó de forma notable. Finalmente se autorizó un ajuste parcial de la ruta. No fue una orden formal de repliegue, sino una desviación limitada. Los grupos delanteros comenzaron a moverse hacia una zona ligeramente más alta del bosque. La maniobra se realizó sin señalización clara. Maseo Martato siguió registrando movimientos lo mejor que pudo. Notó que el conteo ya no coincidía con las listas iniciales en varios puntos. No había pérdidas confirmadas, pero sí desorden creciente. Informó nuevamente de la situación. El mando respondió con instrucciones de continuar hasta alcanzar el siguiente punto de reunión previsto. Se esperaba reorganizar allí a la población. Sin embargo, la distancia restante era mayor de lo estimado por el ritmo real de avance. El cálculo original no se revisó. Al caer la tarde, la columna avanzaba de forma irregular y dispersa. Algunos grupos habían logrado cruzar la zona más blanda. Otros seguían luchando con carros atascados. La coordinación central era mínima. Cuando finalmente se ordenó la detención para reorganización, la marcha llevaba horas de retraso. El recuento completo se realizó en condiciones precarias. Se confirmaron extravíos temporales de varias familias que habían quedado rezagadas en el barro. Equipaje y algunos vehículos ligeros se abandonaron en la ruta. En los días siguientes, informes internos reconocieron que la evaluación del terreno había sido insuficiente. El deshielo se había acelerado más de lo previsto. La ruta elegida no había sido verificada de manera reciente. La presión por evacuar con rapidez había influido en la decisión. Martha Weiss continuó su trabajo administrativo en el siguiente punto de traslado. Sus registros ayudaron a reconstruir la secuencia de la marcha. No recibió reconocimiento formal. Su documentación quedó archivada entre otros informes logísticos de la evacuación. Con el paso de los años, aquel desplazamiento se mencionó solo en notas operativas y reportes civiles. No figuró en relatos destacados del frente. Sin embargo, ilustró con claridad los riesgos de una evacuación civil planificada con información incompleta y ejecutada bajo presión operativa creciente.